Galería de personajes del Oriente Antiguo, tema 7, Sinue. Como veis, en el título lo pongo sin H intercalada y en la primera palabra que aparece lo vuelvo a poner con H intercalada. No soy constante a lo largo del... No he sido coherente a lo largo de todo el tema y unas veces lo pongo con la H y otras veces sin la H. Disculpadme, es un fallo mío. Prefiero escribirlo sin la H, pero la mayoría lo escriben con esa H intercalada. Sinué, bueno, pues resulta que ya tenía grabado más de la mitad del tema y se me ha ido al garete. Pues vamos a empezar otra vez. Lo malo cuando empiezo otra vez es que ya no sé si he contado la misma historia o no. La historia de Sinué es un cuento egipcio que se conoce por algunos papiros, especialmente por dos papiros conservados en Berlín. El 1499b, que contiene algunos fragmentos, y el 3022R, más completo, descubierto por el egiptólogo François Chabat en 1863. Aquí tenéis la imagen del papiro, Se conservan en los museos estatales de Berlín. Si alguno sabe leer egipcio, creo que se lee bastante bien ahí. Yo no. Bueno, pues también se han encontrado partes del texto en otros papiros y en algunos ostracá, que es un ostracón. Ostracón es singular, ostracá es plural. Es una palabra griega que significa trozo de cerámica. Cuando se rompía un cántaro o un pedazo de una vasija cualquiera, los cascotes se aprovechaban para muchísimas cosas, entre otras para escribir en ellos. No se estaba en una civilización del usar y tirar, no, todo lo contrario, todo se aprovechaba. Pues la cerámica se usó mucho. ¿Habéis oído la palabra ostracismo? Es que las papeletas de votación en Grecia se hacían escribiendo en óstraca, en trozos de cerámica. Y cuando una persona era condenada por muchos óstracas en una votación, era desterrada. Por eso se le llamaba que iba al ostracismo. Bueno, pues en muchos óstracas, en muchos pedazos de cerámica, también hay trozos escritos de esta historia. En la obra de Pritchard, La sabiduría del Antiguo Oriente, tenemos una traducción completa al castellano. Este Pritchard es el autor de una obra muy, muy importante, que se cita mucho. Y se cita mucho por sus siglas, ANET, Ancient Near East Text. Y el segundo tomo, que es ANEP, Ancient, lo digo fatal, Near East Picture. Uno tiene textos y otro tiene imágenes, los dos textos. Bueno, pues él mismo hizo un resumen que se publicó aquí en España, se publicó en Garriga, una editorial ya se perdió, pero publicó muchas cosas muy bien hechas y muy bien trabajadas. Y esta obra de Pritchard sigue siendo muy útil en España. Es lo único que tenemos así un poquillo más de más calibre para estas cosas. Lo otro, el inglés, el texto inglés, pues también lo podemos utilizar y suele estar en la mayoría de las bibliotecas que tengan materiales históricos y materiales bíblicos. El ANET y ANEP. Y el resumen que se llama el SAO, Sabiduría del Antiguo
Oriente. También encontráis una traducción de la obra completa en este enlace, Egiptomanía. ¿Lo veis? Ahí hay una traducción completa. El personaje, el Sinué, lo he representado como un guerrero egipcio. En realidad es más bien un aventurero, ¿no? Pero bueno, tiene rasgos bastante claros de guerrero, ¿no? En tiempos actuales conocemos dos reconstrucciones modernizadas de la historia de Sinué. Una es la famosísima de Mika Waltari, esto es del norte de la WV, ¿no? De Mika Waltari, conocida como Sinué el egipcio. Y luego hay otra reconstrucción que la hizo un egipcio, que es premio Nobel, que es Naguib Mahfouz. Y esta es una de las primeras obras suyas. Aquí no está traducida al español. Se llama Audaz Inui, que también las aventuras de Sinué. Y la publicó en 1941. Es prácticamente desconocida entre nosotros, pero también la suelen citar los autores. Es una reconstrucción de la historia de Sinué. Son las dos más, pero vamos, la famosísima es la de Mika Waltari, que se han hecho películas y todo con ella, ¿no? No sé si era Robert Mitchum que trabajaba. Vamos, que la encontráis también en internet, en cuanto pongáis Sinué el egipcio, tenéis la película y todo sin duda. Bueno, ¿qué era esta historia? ¿De qué va? La historia de Sinué es una obra literaria de ficción, no es un libro histórico, es una obra literaria de ficción. Veréis que en esta galería de personajes mezclo los personajes reales con los de ficción. El primer tema precisamente era Gilgamesh, que era un personaje entre ficción y real, ¿no? Este sí no es de ficción, pero su ambientación histórica es muy buena y por tanto nos interesa como un personaje del Antiguo Oriente. Algunos autores pretenden que tras el relato hay una historia real. Bueno, siempre detrás de un relato pues hay muchas historias reales, ¿no?, que sostienen el relato. Este relato está escrito en primera persona, es decir, se presenta como autobiografía o como diario personal, ¿no?, o como un libro de memorias, ¿no? Y él se escribió este libro en el Imperio Medio egipcio, es decir, a primeros del siglo XX antes de Cristo. Tened en cuenta que Sesostri, el faraón de este relato, gobernó de 1956 a 1910. En esta época floreció en Egipto el cuento, que unas veces se redactaba en prosa y otras todavía en poesía. Digo todavía porque en todas las literaturas la poesía es anterior a la prosa, ¿eh? Las primeras cosas que se escriben en poesía, ¿no? Eso toda la literatura, ¿no? Luego después ya aparecen los textos en prosa. ¿Recordáis en España el Cantar de Miocid, o en Francia la Chanson de Roland, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Para el italiano, la gran obra de Dante es en poesía, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? La poesía precede a la prosa. Pero este relato es en prosa. Sin embargo, tiene un largo trozo en poesía. En esta época, digo, floreció en Egipto el género literario del cuento. Y tenemos otros muchos relatos. Por ejemplo,
está el relato del rey Keops y los magos, y uno muy, muy famoso, porque es importante también para conocer eh, lo que hay antes de la profecía israelita, el background de la profecía israelita, y es el cuento de Wen Amón. Además se parece al de Sinué en una cosa, en que ambos personajes, Wen Amón y Sinué, tienen su aventura en la zona del Líbano. Bueno, estos textos didácticos, Sinué, el rey Keops, el viaje de Wen Amón, se utilizaron en las escuelas de escribas para enseñar a escribir correctamente y para establecer valores de conducta. Esta es la razón por la que, además de los papiros, tengamos los fragmentos de Óstraca. Bueno, digo que se utilizaron en las escuelas de escribas. Sin duda que conocéis todos la famosísima imagen del escriba sentado. Si no me lo buscáis, qué fácil. Os pongo aquí dos escribas también. Los escribas en Egipto eran funcionarios de alto rango. Era muy difícil escribir, ya porque la escritura en sí mismo egipcia es complicada. Al principio fue ideográfica, pero poco a poco fue silábica y acabó siendo fonética. Por tanto, las letras, por así decirlo, unas veces son ideográficas, es decir, lo que está pintado es lo que se representa, pasa como en el chino actual, ¿no? Otras veces son silábicas y el sonido de la palabra sirve como primera sílaba, ¿no? Y otras veces ya se adquirió el valor fonético. Como la escritura egipcia fue avanzando en este sentido, tendiendo hacia lo fonético, pero no alcanzándolo nunca plenamente, pues fue muy difícil de descifrar, porque no se sabía cuándo era fonética, cuándo era ideográfica, cuándo era silábica. Fue Champollion el que, gracias a la piedra de Rosetta y un buen conocimiento de la lengua egipcia, el copto antiguo, pues fue capaz de establecer este principio y de que había signos que podían ser silábicos, signos que podían ser ideográficos y signos que podían ser fonéticos. Nuestro alfabeto es fonético. Pues combinando los tres estaba la escritura, lo cual era bastante difícil, no solo para los intérpretes actuales, sino para los escritores de la época. Además, escribir con buen estilo siempre ha sido difícil y los escribas necesitaban modelos buenos, de buen vocabulario, de rico vocabulario. Fijaros que como muchas de las cosas había que hacerlas ideográficamente, había que tener un vocabulario muy rico, ¿no? Por eso incluso se escribían lo que se llamaba onomasticón, es decir, listas de palabras relacionadas con diversos temas. Y los escribas tenían que aprenderse todas esas cosas para aprender a escribir. Y no bastaba con eso. No solamente tenían que ser buenos escritores, tanto amanuenses como escritores literarios, sino que tenían también que ser buenos funcionarios. Y por eso tenían que tener auténticos valores patrióticos. Por eso estos cuentos que hemos citado, estos relatos, nos resultan tremendamente modernos. Nos parece mentira que sean tan antiguos, porque tienen en el fondo una mentalidad muy parecida a la que se ha desarrollado en nuestro mundo todavía presente. Se establecen valores de patriotismo, valores de respeto a la autoridad,
valores de acogida de la sabiduría previa. El escriba era un personaje importante y necesitaba tener un buen bagaje moral y cultural, aparte de administrativo. Pues bien, en las escuelas de escribas se utilizaban estos textos. Muchos consideran que el relato sobre Sinué es la cumbre de la literatura egipcia en cuanto a los cuentos y que así fue reconocido desde que se escribió. Parece que sí, desde muy antiguo tenemos citas de este libro y sobre todo tenemos trozos, como ya he dicho, trozos de papiro con fragmentos del libro, óstraca con fragmentos del relato, papiros que lo tienen casi completo. ¿Por qué? Pues porque se consideraba una obra muy importante. Lo mismo que en Mesopotamia, la historia de Gilgamesh también fue canónica desde el principio, así el cuento de Sinué en Egipto tuvo una cierta canonicidad. El relato de Sinué comienza con la muerte del faraón Amenemhat I, sin dar explicaciones de cómo sucedió. He puesto aquí un dibujito, a ver, es que me cuesta un trabajo ya al revés, un dibujito de Amenemhat. Ahí lo tenéis, el cartucho lleva su nombre, se ve muy clara la cruz ansata. Fijaros, la cruz ansata, ¿sabéis lo que representa realmente? Pues representa una sandalia vista por encima. Pues el agujero se mete el pie y los otros son las correas que sostienen la sandalia ajustada al pie. Y como indica una sandalia, indica caminar e indica vivir. Por eso esa cruz ansata, que se llama así, significa la vida, ¿no? Veis que abajo hay otra. Bueno, pues el faraón tiene puesto en la cabeza el úreo, que es esa serpiente que lo identifica como faraón. Y luego tiene la barba, probablemente postiza, y ese látigo que tiene en la mano, una especie de cetro, que también lo identifica como faraón. Es el faraón Amenemhat, que es el fundador de la dinastía duodécima. Eso quiere decir que él no era de estirpe de faraones y que alcanzó el rango de faraón gracias al matrimonio con una mujer de rango real, ¿no? De rango principesco. Pero estos personajes que fundaban dinastías la tenían muy difícil porque los que eran de pura sangre faraónica pues les tenían bastante coraje, ¿no? Le tenían envidia. El caso es que en el harén de Amenemhat se creó un complot contra este hombre y parece que murió en ese complot. Nosotros, el libro no da explicaciones, el libro de Sinué. Ahora lo veremos, simplemente dice que murió. Pero sabemos por la historia de Egipto que este faraón murió a consecuencia de un complot palaciego que se urdió en el harén. El harén, el lugar donde vivían las mujeres de los personajes importantes, era un sitio peligroso, porque era la sede de la envidia, la sede de la ambición, la sede de todo lo que empujaba a la gente a querer subir. En torno al harén circulaba mucha gente ambiciosa. Eran lugares, ya digo, bastante complicados. Todavía recuerdo cuando, todavía estudiando yo, ¿no? Salió un artículo en un periódico italiano y se titulaba hablando del harén de
el sultán de Turquía, porque contaba que entonces, cuando yo estudiaba, todavía quedaban algunas mujeres que habían vivido en el harén. Y el título del artículo era un infierno llamado harén. Bueno, pues he tenido que interrumpir porque me ha dado tos. Y ha venido bien porque ha venido un buen amigo y he podido hablar con él. Y sigo un poco a ver si soy capaz de acabar el tema antes de la una. A la una mía, ¿no? Sí, me queda media horita, yo creo que sí podré. Estaba diciendo que el cuento de Sinoé era una obra maestra y había dicho que en el ambiente histórico se partía del asesinato de Amenemhat y que este Amenemhat fue un buen gobernador, fue el fundador de la dinastía duodécima y probablemente como no era de familia real, pues suscitó mucha envidia y por eso pues es fácil que en el entorno del harén, ese lugar infernal, un infierno llamado harén, como digo, pues en ese lugar infernal pues surgiera un complot que acabó con su vida. Pero el complot no triunfó. Triunfó en cuanto que lo mataron, pero Sesostri era corregente con él y pudo volver a tiempo y hacerse con el poder. Él estaba luchando en Libia. Por cierto que en algunos textos que he estado leyendo por aquí ponían que estaba luchando en Nubia. Vamos a distinguir. Nubia está al sur de Egipto. Nubia es un terreno donde los faraones tuvieron que luchar siempre mucho por dos razones, porque los nubios no se aguantaban fácilmente con el poder de los faraones. Y hubo incluso faraones nubios luego. Y por otra parte, de Nubia, los egipcios sacaban de todo. Sacaban oro, sacaban materias primas, sacaban esclavos, sacaban animales exóticos, sacaban de todo. Entonces Nubia era muy importante para Egipto y todos los faraones tuvieron que luchar en Nubia. En cambio, y también en Libia. Libia está al oeste de Egipto. Y aunque Egipto y Libia están separados por el desierto, pero hay roces. Y los libios también molestaron continuamente a los egipcios. Y por eso los egipcios también tuvieron que luchar mucho en Libia para controlar a sus habitantes y no tener problemas con ellos. Sesostri luego también tuvo que luchar en Nubia, y buscando abastecerse de lo que necesitaban. Diferentes textos literarios, como el que estamos comentando, y la enseñanza de Amenemhat I, redactada por un escriba que se llamaba Geti, nos han hecho conocer la situación histórica durante el largo reinado de Sesostri. Reinó unos 40 y tantos años. Tuvo un reinado largo y fue muy importante para Egipto. Fue un buen gobernante y dio prosperidad y paz al país. Vamos a contar el cuento de Sinué. La conspiración. Sinué se presenta como un personaje importante de la corte, un administrador de dominio y responsable del harén de Amenemhat I. No cuenta cómo fue la muerte del faraón. El asesinato del rey era tema absolutamente tabú. Solo dice el año 30, probablemente del rey Amenemhat. El día 9 del tercer mes de la inundación, los años comienzan con la inundación del río. Entró el rey en su horizonte, se murió. El rey Amenemhat se lanzó al cielo
se unió con el sol y su Sahu, cuerpo divino, quedó absorto en aquel que lo había creado. Era muy retórico para decir que se murió. Pero no dice que lo mataron. Lo que pasa es que como no cuenta cómo se murió, los lectores se enteran rápidamente de que lo mató. Era un tabú hablar de la muerte. Fijaros que de eso pasa en civilizaciones muy distintas y muy lejos. Sin duda que conocéis la ópera de Verdi, Un ballo in maschera. Pues esta ópera tiene dos versiones, una versión sueca y una versión americana. ¿Por qué? Porque el libreto de la ópera contaba el asesinato de un rey de Suecia, por celos con uno. Pero en la censura italiana no cabía el asesinato de un rey. ¿Por qué? Vaya a ser que le diera gana a la gente. Eran años revolucionarios. Y entonces dijeron que un asesinato de un rey, nada. Y entonces el autor del libreto y Verdi tuvieron que correr como las balas y arreglarlo para que la escena se desarrollara en Boston, en Norteamérica, en la época de la colonia. Y en vez del rey era un gobernador, y bueno, un gobernador pasaba porque lo mataran, ¿no? Fijaros que la censura italiana tampoco permitió en los años de Verdi que mataran a un rey en escena. Pues los egipcios mucho más. No se podía matar a un rey en un cuento. Sinué no sabía, eso sí lo deja entender, no sabía cómo había llegado a ser el asesinato y empezó a temer por su vida, tanto más cuanto que descubrió que altos personajes de la corte estaban implicados. El autor dice, estaba liado con él, tenía responsabilidad en el harén, y bueno, el rey se murió, se unió con el sol, y pues todos quedamos pasándolo muy mal. Y un día, oyendo hablar a grandes personajes, entré en pánico y salí corriendo. ¿Por qué entró en pánico y se fue Sinué? Pues por dos cosas. Primera, porque él estaba en el ojo del huracán, él estaba en el sitio donde se había fraguado el asesinato, y por otra parte había gente muy importante que conocía el asesinato o que había participado en el asesinato. Entonces Sinué entró en pánico, no reflexionó siquiera. Ahora vienen a por mí, porque no estoy implicado, creen que sé más cosas de las que sé, pues vienen a por mí, y huyó. Con lo cual, de alguna manera, se autoinculpaba, ¿no? Y entonces, pues, permaneció largo tiempo fuera de Egipto. Y toda la historia que va a contar es su aventura fuera de Egipto. El príncipe heredero, Sesostri, no estaba en la capital, no estaba en Itaúi, que era la ciudad donde estaba la capital. Itaúi estaba cerca de Menfis, entre Menfis y el Fayum, que es uno de los oasis más importantes al oeste de Egipto. Otro oasis, es para relacionar cosas, otro oasis también muy importante fue el de Siwa, más al norte, donde Alejandro Magno tuvo una experiencia importante de la que hablaremos en su día. Pues bien, allí en Itaúi, que era la capital que había creado Amenemhat, pues de allí tuvo que huir Sinué, y allí vino, corre que te corre, Sesostri, para que no le quitaran el reino, para hacerse cargo del mando, ¿no? Este príncipe había obtenido algunas victorias importantes cuando recibió el mensaje de la muerte del rey, y dejó allí el ejército y volvió a toda velocidad para hacerse con el reino. Encontraremos más personajes que les pasan esto, ¿no? Yo creo que el otro día, ya hablando de a los asirios,
dije que Salmanasar V también tuvo que salir corriendo para volver a Asur, y veremos como Nabucodonosor, que también su padre se murió cuando él estaba en campaña, también tuvo que volver rápidamente a Babilonia. Eran las dificultades de una época en la que la lejanía de la capital y la lejanía del centro del poder podía suponer una dificultad grande en el mando. Entre tanto, Sinué cuenta la consternación que reinaba en el palacio lleno de silencio. Las dos grandes puertas permanecían cerradas. Los cortesanos estaban en cuclillas, con la cabeza sobre las rodillas. El pueblo se lamentaba amargamente. Fijaros, la estatua de un personaje, un funcionario egipcio, fijaros la postura que tiene en cuclillas. Bueno, pues si encima le ponen la cabeza entre los brazos, es la imagen de la desolación, ¿verdad? Bueno, pues entre líneas se adivinan las maniobras de otros cortesanos interesados en el triunfo de la conspiración en favor de algún príncipe opuesto a Sesostri. La confusión y el riesgo de una guerra civil y el riesgo de venganza sin preguntar mucho, pues cundía en el palacio. Sinué entró en pánico, él dice eso, ¿no? Que tuvo mucho miedo de verse implicado en los acontecimientos y huyó casi sin saber qué hacía. Él lo dice así: ocurrió que se me estremeció mi cuerpo, se impacientaron mis pies, me guió mi corazón y el Dios que me predestinó a la fuga me arrastró. Es decir, se volvió loco y salió corriendo. Perdió el juicio y salió corriendo. Un poco más adelante explicará mejor la causa de su temor. Pensó Sinué que iba a estallar una guerra civil y que su vida estaba amenazada. Pero Sinué no es un cobarde. Más adelante veremos que no lo es en absoluto. ¿Por qué se dejó arrastrar por el pánico? Huyó y se escondió fuera de la ciudad, entre algunas matas, apartado del camino. Luego se fue hacia el sur, por un camino que se detalla cuidadosamente, dando todo lujo de detalle. Gira después en sentido contrario y se va hacia el norte. Atravesó las fortificaciones que los egipcios tenían en Asia para contener a las tribus de los beduinos y penetró en el desierto que le llevaba al país de Retenu, al norte de Palestina. Quedó atrapado por el desierto, desesperado por la sed, se arrojó al suelo murmurando enfebrecido: este es el sabor de la muerte. Lo encontraron unos nómadas cuyo jeque le dio agua y leche y lo acogió por algún tiempo. Tras un largo viaje por Canaán, llegó hasta Biblos y de allí a Cademi, donde residió 6 meses. Siguió su camino, llegó a la corte del príncipe Menshi, en la que encontró muchos egipcios que comerciaban gracias a las buenas relaciones que el príncipe Menshi tenía con los faraones. Sinué explicó al príncipe que el faraón Amenemhat había muerto y que le había sucedido Sesostri, del que hizo un encendido elogio en un poema. La prosa, pues, aquí cede el lugar al verso, justamente para alabar al emperador, para alabar al faraón. También encontramos este recurso de combinar prosa y verso en otras obras egipcias, como el famoso diálogo del cansado de la vida y de su alma, ¿no?
un libro sapiencial muy importante de Egipto. En este poema, en el que estamos viendo, se exalta casi únicamente la virtud guerrera de Sesostri. Y se habla nada más que de eso, de que era muy buen guerrero. Sin embargo, deja caer que también tenía su romanticismo el hombre. Es el muy amado, el lleno de dulzura, y a muchos ha conquistado por el amor. Puede referirse a que es un hombre misericordioso, un hombre hábil, que ha sabido ganarse a la gente con delicadeza. También puede referirse a que pues también tuvo, para él el amor tuvo importancia en su vida. No olvidéis lo que decíamos hablando de Ramsés el otro día. Ramsés llegó a tener, que estén listados más de 180 hijos, ¿no? Que le preguntaba el otro día a uno, ¿y a todos les dio de comer? Y, hombre, era el faraón. Bueno, Sinué se quedó en la región de Retén. Se casó con la hija mayor del jeque y recibió buenas tierras de agricultura y pastos. Es un hombre que triunfa, ¿no? Entonces el protagonista, Sinué, tuvo que participar en las luchas tribales en las que luchaba Nenshi, su señorito, su jefe. Y tuvo que luchar, dice, como jefe del ejército, es decir, como un capitán importante, atacando a los grupos rivales, arrebatando pastos, arrebatando pozos, ganados, esclavos. No era precisamente una ética muy fina la que tenían en la época. La guerra era la guerra y en la guerra valía todo, ¿no? En el relato no hay, por otra parte, ninguna nota de romanticismo. Es curioso, pero no se cuentan amoríos de Sinué. No lo he leído, pero en la reseña dice que la reconstrucción que hace Mahfouz, el egipcio del cuento de Sinué, sí le pone unos cuantos amoríos que no están en el cuento original. Pero por otra parte, Sinué se ha casado con la mujer que le han dado y con ella tiene hijos, pero el sentimiento amoroso no aparece reflejado en este cuento tan arcaico. La hospitalidad, en cambio, sí, y es un elemento valioso que se destaca con fuerza. Los mensajeros que caminaban hacia el norte o iban al sur hacia Egipto se hospedaban en mi casa, pues yo practicaba la hospitalidad con todo el mundo, dando de beber al sediento, enseñándole el camino al extraviado y salvando al que había sido robado. Bueno, interrumpo la grabación porque tengo también que hacer una cosa importante y ahora continuaré hablando de un duelo importante que tuvo Sinué. Continúo ahora enseguida. Bueno, abordo la última parte del tema que habla del duelo que tuvo que enfrentar Sinué. La prosperidad de Sinué suscitó pronto envidia. Un jefe de aquel país, fuerte y valeroso, desafió a duelo a Sinué. Y Sinué, según las costumbres de aquel lugar, tuvo que aceptar el duelo. Y se aprestó confiado al desafío. Por eso dijo a su suegro: no conozco a ese hombre, pero actúa por envidia. Y añadió: yo soy como un novillo forastero.
A la mañana siguiente tuvo lugar el combate. Los contendientes estaban uno frente a otro, se dispararon sus flechas, hasta que el dios de la guerra decidió dar la victoria a Sinué, que clavó una flecha en el cuello de su oponente. La consecuencia del duelo es que el vencedor arrambla con todos los bienes del perdedor. Y ocurrió que me llevé los bienes del vencido y sus rebaños. Lo que él pensaba hacerme se lo hice yo. Cogí cuanto había en su tienda y entregué al pillaje su campamento. Con esto me engrandecí, aumentaron mis tesoros, se enriquecieron mis rebaños. Estando en lo más alto de su poder, Sinué sintió la nostalgia de la patria lejana, del valle del Nilo, de sus templos y pirámides, y de los remansos donde crece el papiro. Y entonces, pues, sobre todo, lo principal que le afectaba era el miedo a morir sin un funeral adecuado. Se le planteó la necesidad de prepararse para la muerte y tener los ritos de la tumba adecuados. Pasaba el tiempo entre la nostalgia y el sentimiento de la necesidad de resucitar delante del trono de Osiris tras su muerte. Un egipcio sabía que tras la muerte tenía que encaminarse hacia Occidente, atravesando los peligros del mundo subterráneo, hasta presentarse delante de Osiris, dios de la muerte y la resurrección, en la sala de la doble Maat, la de la verdad y la de la justicia. Allí tenía lugar el juicio que le concedería, si lo superaba bien, un cuerpo nuevo para vivir eternamente. Pero si no lo superaba por su maldad o por la falta de ritos adecuados, sería devorado por Ammit, el monstruo del cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. En todo esto eran determinantes el correcto embalsamamiento y los ritos establecidos realizados en Egipto. Por eso Sinué tenía la imposibilidad de una resurrección, puesto que se hallaba lejos de su patria. Y así dice: que rejuvenezca mi cuerpo, pues ha hallado la vejez y la ha alcanzado el mal. Mis ojos se han hecho pesados, penden mis brazos, mis pies se niegan a seguir mis deseos, mi corazón está ya cansado y la muerte se acerca a mí. Que me conduzcan a las ciudades de la eternidad. Entonces hizo lo que tenía que hacer y decidió pedirle perdón, o mejor, decidió pedir permiso al faraón para regresar a Egipto. Y Sesostris le escribió lleno de benevolencia: ¿qué has hecho para que se te pueda hacer algo? No has maldecido de modo que hubiera que oponerse a tus palabras, ni has suscitado tampoco contradicción en la deliberación de los consejeros. Ven a Egipto, para que veas el palacio en que has crecido, para que beses prosternado la tierra ante las dos puertas y puedas mezclarte con los cortesanos. Hoy has empezado a envejecer. Has perdido tu potencia viril y has pensado en el día del embalsamamiento en que seas conducido a la eterna bienaventuranza. Te será consagrada una noche con aceite de cedro y las manos de Tait, diosa del arte de tejer. Te colocarán la cinta, se te hará tu comitiva el día de tu entierro. Tu envoltura de momia será de oro,
la cabeza de lapislázuli y habrá sobre ti un baldaquino. Serás puesto en el sarcófago, tirarán de ti unos bueyes, te precederán cantores, se ejecutarán las danzas rituales. A la puerta de tu sepultura recitarán las invocaciones del sacrificio. Se matarán para ti víctimas. Las pilastras de tu sepulcro serán de piedra blanca y estarán en el recinto de tu sepulcro los hijos del rey. No morirás en tierra extranjera. No te enterrarán los asiáticos, ni serás metido en una piel de carnero. Cuida pues de tu cadáver y ven. Entonces Sinué repartió sus tierras entre sus hijos y se embarcó solo para su tierra. Solo él era egipcio. Al llegar a Egipto, tocó con la frente el suelo ante la esfinge. Llegó a la presencia del faraón, al que veía como un ser divino en la tierra. El rey se alegró de verle y le dio un lugar para dormir y asearse. Sinué llevaba ropa andrajosa, pelo largo y barba. Este aspecto no era aceptable en Egipto, ya que la realeza tenía estrechas normas protocolarias. El rey perdonó a Sinué por haber huido de su puesto y le dio la oportunidad de reincorporarse a la nobleza egipcia. Para acabar, Sinué hace una detenida descripción de la vida que pudo volver a llevar en Egipto, vida que contrastaba por su refinamiento con la rústica que por tantos años había llevado en tierra extranjera. Y sobre todo, recibió una tumba de piedra que le dio confianza y paz para esperar el día de su fallecimiento. Me erigieron una pirámide de piedra en medio de las pirámides. El maestro de talladores de piedra para las pirámides dirigió la construcción en el terreno que se había reservado. El maestro de pintores la decoró, el escultor la esculpió y los mejores artesanos trabajaron en ella. El mobiliario más selecto, del que se pone en las tumbas, se tuvo buen cuidado de disponerlo en la mía. Me asignaron servidores del Ka. Se me aparejó un terreno funerario que contaba con huerto y un jardín. Frente a mi tumba, igual que se hace con un amigo del primer rango. Mi estatua fue cubierta de oro, con un faldellín de oro fino. La encargó su majestad en persona. A ningún hombre corriente se le otorgaron favores semejantes, y así permanecí en la gracia del rey hasta que llegó el día de mi fallecimiento. Podemos concluir. Desiertos, mares, costumbres, razas, tiempo, nos separan del espíritu de este cuento. Pero hay cosas que son eternas. El amor a la patria, el anhelo de no morir, la hospitalidad, el aferrarse a los bienes de la tierra. Aquella gente tenía como nosotros una sed de la que no ha podido saciarse la humanidad a través de los tiempos. Esta historia está considerada como el mayor logro de la literatura egipcia antigua. Combina en la narración una gama extensísima de estilos literarios. Realiza un buen análisis psicológico de su protagonista. Al situar a un noble egipcio en otra sociedad, el cuento exalta la grandeza de lo propio y muestra que, en definitiva, la vida lejos de la patria no podía satisfacer el corazón de un egipcio. Eso es lo que pretendía todo el cuento. Esos eran los valores que para los escribas incipientes
había que saltar.